con las disculpas a nuestros oyentes por las ausencias últimas, principalmente por cuestiones familiares y también de salud, pues estamos de nuevo ante ustedes. Nuestra presencia de hoy, para señalar nuestras opiniones, informaciones, cuestionamiento o adhesiones en torno al último Premio Nobel de Literatura. Establecido en 1901 por el científico industrial sueco Alfred Nobel, el Premio Nobel constituye sin duda el galardón de más amplio y vasto reconocimiento, que ha ido creciendo y expandiéndose a través de todo el mundo. Originariamente solo comprendía 5 áreas: medicina, física, química, literatura y el Premio Nobel de la Paz. Con el tiempo, desde hace algunos años, la Academia de Artes y Ciencias de Suecia ha establecido también el premio correspondiente al área de economía. En el campo de la literatura y dentro del mundo hispánico, el premio se ha otorgado a los siguientes escritores: José Echegaray, Jacinto Benavente, Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez, Camilo José Cela, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Pero el otorgamiento del famoso premio muchas veces fue polémico, discutido e injusto también. Por ejemplo, en la crítica literaria se reconoce que fue un exceso habérselo otorgado al dramaturgo José Echegaray, de quien hoy nadie se acuerda, excepto por haber sido el primer galardonado de lengua española. Lo mismo ha ocurrido con otro escritor de la misma nacionalidad, como Camilo José Cela, el autor de La familia de Pascual Duarte. Por lo demás, la Academia no se fijó, nunca le dio, no tuvo la intención de dárselo a autores que son verdaderos gigantes de la literatura, como Jorge Luis Borges, el propio César Vallejo o el brasileño Jorge Amado. Sin embargo, el otorgamiento del Nobel de Literatura el presente año resulta más extraño y sorprendente que los casos mencionados, por no habérselo otorgado a un escritor que podríamos calificar de convencionalmente puro u ortodoxo, sino a un músico y cantante de rock. En verdad, seguramente ninguno de los entendidos esperaba tan extraña decisión, y nosotros mismos nos incluimos dentro de este grupo. Así lo hemos manifestado a quienes nos vienen consultando sobre el asunto. Entonces hay necesidad de explicar nuestra opinión para que no necesariamente nos alineemos dentro de determinada orientación, sino para tener elementos de juicio en torno a aspectos tan críticos como el presente. Empecemos por señalar que cada arte tiene su materia prima con la que trabaja o con la que produce sus obras. Por ejemplo, la materia prima de la pintura son los colores, los matices y las combinaciones. De la música, el ritmo y la oralidad, porque la música no se produce para ser leída o vista, sino para ser escuchada. De la misma manera, la materia prima de la arquitectura es el espacio, la línea, la proporción. Y de la literatura, ¿cuál es la materia prima? Pues sencillamente la palabra, es decir, el don supremo de comunicación que tiene el ser humano. Pero no es solo la palabra como léxico y vocabulario, sino como signo. O sea, como elemento representativo de una determinada realidad, como expresión de un sentimiento y también de una voluntad, como proyección a los destinatarios para integrarlos al proceso creador.
Por esto, más que la palabra, la materia prima de la literatura es el lenguaje humano en todas sus formas, es decir, el verbal y el no verbal. Por otro lado, las artes no se producen y desarrollan aisladamente, sino que se desarrollan también en forma integrada y muchas veces con la cooperación entre ellas. Por eso muchas veces las letras de las llamadas canciones habladas, de los vals, de la música andina, contienen también poesía. O sea, elementos o aspectos creadores, porque al fin y al cabo, la poesía no es sinónimo de versificación como el sistema educativo formal lo difunde. Al contrario, poesía desde su significado etimológico significa crear. Por eso poesía equivale a acto creador superior o supremo, dentro y más allá de la literatura. Por eso no es exagerado ni es una simple metáfora afirmar que hay, por ejemplo, poesía en una puesta de sol. Hay poesía en la contemplación de un cielo estrellado. Hay poesía en la ternura de un niño o en el silencio de un romance. Por eso Gustavo Bécquer habría de afirmar que podrá no haber poetas, pero siempre, eternamente, habrá poesía. Entonces, a estas alturas, es coherente afirmar que en las canciones de Bob Dylan o Dylan, sin duda hay poesía, pero de allí a establecer equivalencias hay mucha distancia. Ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando una novela, digamos por ejemplo Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, o El asesinato de la Rue Morgue de Truman Capote, y tantas obras han sido llevadas al cine. Pero en tales casos, el nuevo producto o el producto resultante, y que se basa en la literatura, pero no puede equivaler a la literatura. Por eso leer una obra literaria no es lo mismo que espectar la obra en una película. Por lo demás, tal situación no justificaría que al escritor, en este caso a Rómulo Gallegos de Doña Bárbara, o al autor de tal o cual obra literaria llevara al cine, no sería lo mismo y sería inexplicable que le otorguen el Oscar cinematográfico. En fin, el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura al norteamericano Bob Dylan no será suficiente para asegurar una supervivencia al mundo de la literatura. Por lo menos es lo que creemos o es de nuestra opinión personal. Sin embargo, estemos o no de acuerdo con el otorgamiento del Nobel a este sin duda importante autor, cantante de rock, por lo menos compartimos con ustedes algunas líneas tomadas de algunas de sus canciones más emblemáticas. A inquietudes pertenece, por ejemplo, estas líneas. No hay nada que puedas mandarme, amor mío. No hay nada que desee poseer. Solo quiero que regreses a mí, intacta, desde el otro lado de aquel océano solitario. O estas letras finales. No necesito ir a la parroquia para matar mi enfermedad. Tampoco un trago de whisky. Necesito una inyección de amor. Será hasta la próxima semana.